bueno, aquí quiero ya empezar a hablar de nuestros dos personajes. Primero de Federico García Lorca. Federico García Lorca eh, nació en Granada en 1898, un año icónico para la historia española del último siglo. Y Federico García Lorca, desde joven empezó a mostrar afición por la música. Le gustaba mucho la música. Y aquí lo pueden ver, muy bonito, muy sentadito, muy arregladito en su piano. Le encantaba el piano a Federico García Lorca. En las fiestas le gustaba siempre tomar el lugar del piano y tocar canciones y cantar. Bueno, Federico, Federico García Lorca después va a la universidad bueno, nace en Fuente Vaqueros, que es un poblado que está muy cerca de Granada, y después ya va a la Universidad de Granada, después también con su familia se muda a Granada y empieza allí a estudiar, pero después Federico García Lorca ve la necesidad de irse a Madrid, y allí es cuando se empieza a sentir las ganas de ser escritor. Antes de esto, en su juventud, Federico García Lorca hizo algunos viajes, que les llamamos ahora los viajes pedagógicos, que realizó con uno de sus profesores, con el profesor Martín Domínguez Berrueta, y en 1918, después de visitar algunas zonas rurales de España, escribe su primera obra, que es esta que vemos aquí, que se llama Impresiones y Paisajes. Es una obra de carácter diarístico, pero muy poética. Aquí ya se empiezan a ver las preocupaciones poéticas de Federico. Y Federico escribió esta obra en prosa, y es algo muy, muy gracioso, muy curioso, porque después va a renegar de esta obra. Y realmente no sabemos por qué no le gustaba, pero decía que había escrito cosas que no valían la pena leer. Entre estas, una obra de teatro para títeres, es decir, de títeres, y precisamente, Impresiones y Paisajes. Nos, ya no cultivó después el género narrativo, bueno, la escritura narrativa, pero bueno, aquí queda, esta es su primera obra. Y aquí les pongo también dos imágenes de dos de sus obras icónicas antes de escribir Poeta en Nueva York, que son el poema del Cante Jondo y el Romancero Gitano, que el Romancero Gitano es probablemente una de sus obras más famosas y que recordamos hasta la fecha. Y bueno, el flamenco, la música del flamenco no sería igual, la misma sin Federico García Lorca, porque muchos de sus poemas, muchas de sus recuperaciones que están escritas aquí, a la fecha se cantan y se cantan en el flamenco, y hay muchas versiones de esto. Y bueno, también después de escribir Poeta en Nueva York, Federico García Lorca eh, regresa a España, porque hay que decir que cuando Federico García Lorca se va a Nueva York, eh, está pasando por un proceso de crisis, por un proceso difícil personal. Y ya después hablaremos un poquito más de esto cuando hablemos del viaje a Nueva York. Pero, pero Federico García Lorca regresa a España, se instaura la Primera República Española, y eso también es positivo para él, porque Federico García Lorca, como una persona homosexual, no encontraba la misma apertura en un régimen político de una dictadura militar, de gente de unas ideas muy cortas, a un momento como el de la República, que había más apertura social y política. Desgraciadamente, cuando estalla la Guerra Civil Española en 1936, Federico García Lorca es apresado y posteriormente, unos cuantos días después, es fusilado, supuestamente porque era un espía soviético. Eso es lo que habían dicho de él, lo cual, pues bueno, sabemos que no, que Federico García Lorca fue fusilado, entre otras razones, por, bueno, porque era homosexual, lo cual se veía muy mal para estas personas que se levantaron en armas, y también por su filiación política. Vale, aquí está. Federico García Lorca, también cuando llega a Madrid, se instala en la residencia de estudiantes. Y esto es muy importante, porque en esta residencia de estudiantes en Madrid conoce a muchísimas personas que van a ser determinantes en su vida. Es decir, allí conoce a muchos de sus amigos, allí conoce a Luis Buñuel, allí conoce a Salvador Dalí, con quien tendrá una relación amorosa. Y bueno, este era como el centro cultural de la juventud española de los años 20. Y por eso aquí les pongo una postal muy bonita del sitio. Y allí mismo también va a conocer a este señor, a Rafael Alberti. Y les voy a hablar un poquito de su vida, nada más para empaparnos.
Pero Rafael Alberti nace en Puerto de Santa María, en Cádiz, en Andalucía, en España. Los dos son poetas andaluces. Y así como Federico, desde niño, era muy, era muy bueno para la música y le gustaba mucho la música, el piano, pues Rafael Alberti encontró también, antes de la literatura y de la poesía, mucho ánimo por la pintura. Rafael Alberti quería ser pintor y aquí les pongo un ejemplo de uno de sus cuadros favoritos. Hay muchos, por si lo que los quieren revisar, son muy coloridos generalmente y bueno, muy, muy bonitos. Aquí tenemos un ejemplo, pero vale, vamos a seguir hablando un poquito de Alberti. Alberti eh, también nació en una familia acomodada, como Federico García Lorca. La familia de Alberti se dedicaba al comercio del vino, a la producción y al comercio del vino. Y a su familia le empezó a ir no muy bien económicamente. Entonces tuvieron que trasladarse de Cádiz a Madrid. Y esto va a ser determinante en la vida de Rafael Alberti, porque Alberti sintió todo ese tiempo una nostalgia por su tierra, una nostalgia por Andalucía y por el mar. Por eso su primera obra, aquí la tienen, su primera obra se titula Marinero en Tierra, que gana el Premio Nacional de Poesía. Imagínense que la primera obra de un poeta gana el Premio Nacional de Poesía, pues eso ya promete mucho. Y, y no nada más eso, con el tiempo Rafael Alberti en Madrid empieza a conocer a estos grandes autores, artistas, y se instala también en la residencia de estudiantes y allí conoce a Federico García Lorca, con quien tuvo una relación de amistad muy, muy bonita y muy cercana. Habrá después gente quien diga que, que su amistad no era muy sincera, lo cual yo creo que es un poco ocioso buscar esas cosas. Todos en algún momento eh, tenemos algunos roces, pero eso no significa que dejemos de ser amigos. Y bueno, si las pruebas están leyendo lo que Rafael Alberti le escribe a Federico García Lorca antes de morir, también después de morir, hay un reconocimiento muy grande y un cariño también muy grande. Pero bueno, Rafael Alberti eh, durante los últimos años de los 20 también sufre algunos cambios como Federico. También está empezando a sentir que tiene nuevas necesidades, se politiza, eso es importante. Rafael Alberti se da cuenta que tiene que politizarse porque descubre algunas cosas que no le parecen de cómo es la sociedad en España, de las desigualdades sociales, y él se quiere poner del lado del pueblo. Entonces Rafael Alberti se vuelve comunista y es un militante comunista desde ese momento hasta su muerte. Bueno, Rafael Alberti también recibe con buenos ánimos la República Española. Durante la guerra, él estuvo colaborando con el bando republicano, eh, con algunas revistas culturales y también con su esposa María Teresa León. Y después de la guerra tiene que exiliarse, porque si no lo iban a matar, y se exilia en distintos sitios, en Francia, en Argentina, en Uruguay y un largo periodo también en Roma. Después, con la muerte del dictador Francisco Franco, Alberti regresa a España e incluso después, durante los noventas, gana el premio Cervantes, que es el mayor premio en la literatura en lengua hispana. Y bueno, aquí una foto de él con un muñeco de guiñol, es decir, con un títere, porque a Alberti le gustaba muchísimo también el teatro de títere, que es un teatro popular y aquí lo podemos ver rodeado de personas, ¿no? Divirtiéndose, se ve que lo están pasando muy bien y bueno, Rafael muy contento con su muñeco de guiñol. Y vale, vamos a, vamos a continuar. Aquí les dejo una foto de ambos, probablemente de 1927 o un poco después, y es una foto que se tomó en la residencia de estudiantes de Madrid, allí donde Rafael Alberti y Federico García Lorca compartieron mucha poesía y también amistad y muchos ratos, y bueno, cosas que no sabremos, pero seguramente fueron maravillosas. Ahora,